Buenas noches. Usted es conocido por su rubro como abogado laborista y se expresó muy bien, a mi criterio, cuando habló sobre la reforma laboral que pretendía el presidente Macri. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Lo que le puedo comentar es que la reforma laboral que se proyectó a través de dos proyectos que fueron remitidos al Parlamento y que no se trataron en el Parlamento, lo que pretendía eran varias cosas. La primera cosa que a mí me preocupó es la intención de suprimir la indemnización por despido y reemplazarla por un fondo de cese laboral donde el trabajador queda sin la protección que supone la indemnización que impide un despido intempestivo y sin causa, porque hay que pagar un resarcimiento. Esta es la primera cuestión que yo me planteo al respecto. La segunda cuestión que me planteé al respecto es que se pretendía admitir lo que se llama la economía de colaboración, es decir, trabajadores que trabajan sin contrato de trabajo, sin relación de dependencia y sin aportaciones a la seguridad social. Es decir, aceptar trabajadores que no son trabajadores y que pretenden que sean pequeños empresarios sin ningún tipo de capital. Tercera cosa que yo me opuse a la reforma laboral. Se planteaba un blanqueo de los trabajadores negros, con varios errores. El primer error es que le pretendían el blanqueo de un día para otro. Ningún empleador que tenga trabajo negro se va a blanquear de un día para otro. Necesita un proceso de seguimiento, de asesoramiento y gradual para pasar a la formalidad. Pero lo más grave es que les reconocían con el blanqueo una antigüedad de hasta 5 años al trabajador, y hay trabajadores que llevan 20 o 30 años trabajando en negro y iban a perder los aportes que no tuvieron de esos 20 o 25 años que le estaban quitando. De modo que todo este proceso de formación del proyecto de reforma laboral para mí era y sigue siendo inaceptable. Y esto es lo que siguen planteando hoy desde el seno del gobierno, una reforma laboral tendiente a reemplazar los derechos de los trabajadores. Y más aún, intentan promover una descentralización de la negociación colectiva para tratar de desarmar los convenios colectivos de actividad y poder negociar convenios de ámbito menor donde la posibilidad de imponer sus condiciones para el sector empleador es mucho más simple. Con respecto a la ruptura que hubo dentro de la fórmula Cambiemos al salir el ala radical, ¿qué nos comenta sobre eso? No, el ala radical no ha salido de Cambiemos, el Comité Nacional está dentro de Cambiemos y la Convención Nacional de mayo de este año resolvió seguir dentro de Cambiemos. Yo formé parte de los que perdimos la votación, es decir, la mayoría de los convencionales se pronunció por permanecer en Cambiemos. No ha habido una salida. Lo que yo estoy propugnando es salir de Cambiemos. Definitivamente romper con Cambiemos. ¿Son grandes las diferencias por las cuales quiere salir? Sí, absolutamente. Absolutamente, sí, las diferencias básicas están en una simple observación de lo que ha sido y lo que es, porque todavía es el gobierno de Macri, y lo que el radicalismo ha pensado históricamente. El radicalismo no tiene nada que ver con este gobierno. Este es un gobierno conservador y el radicalismo nació para disputar el poder al conservadurismo. Por último, doctor, usted recién durante la conferencia hablaba de refundar el Partido Radical. ¿Qué nos puede decir con respecto a la situación actual del partido? Porque ha habido emigración de funcionarios o personas referentes al radicalismo
hacia otras líneas políticas. Sí, sí, sí. Hay gente que yo creo que ha dejado de ser radical, aunque siga diciendo que aspiró a radical. Hay gente que yo creo que no tiene nada que ver con el partido, que se ha sometido a una disciplina partidaria que es la del PRO, que no tiene nada que ver con la tradición radical. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes.